Buenos días, esta es la práctica 5 del tercer bimestre. Empezaré con la parte práctica del circuito número uno, que es un seguidor de tensión, donde diseñaremos una fuente variable de 0 voltios a 10 voltios que nos proporcione una corriente máxima de 20 miliamperios, por lo cual debemos capturar el siguiente circuito, el cual ya está hecho aquí. Y en el inciso A nos pide si colocamos un voltímetro en los extremos de la resistencia RL, que sería esta de aquí, y variamos poco a poco el potenciómetro que obtenemos al obtener el potenciómetro en 0%, el 25%, el 50%, el 75% y 100%. Bien, primero voy a sacar un voltímetro de corriente directa. Lo conecto en paralelo. Y la resistencia RL no tiene que tener ningún valor, ya que solo queremos medir el, el, el voltaje que pasa a través de ella. Así que no es necesario ningún valor, pero aunque tenga un valor, sigue estando bien. Iniciamos la emulación. Aquí ya... Perdón. Iniciamos la emulación. Aquí está hasta el 100%, que nos da 10.7, justo como queríamos la fuente variable. Ahorita la bajamos a 75. Y nos da 9 voltios. Luego lo bajamos a 50, nos da 6 voltios. Y luego lo bajamos a 25, nos da 3 voltios. Y si lo bajamos a 0, nos da 0.01 voltios. Bien, en el inciso B nos pide conectar un LED con su respectiva resistencia en lugar de RL y mida la corriente. ¿Cuál es la corriente que consume este? Así que detenemos la emulación. El amperímetro lo conecto en serie. Iniciamos la emulación y podemos ver que nos da 0.03 amperios, lo cual también se puede leer como 30 miliamperios, que es la corriente la cual consume el LED con su resistencia. Bien, ahora pasaremos al circuito 2, que sería comparador, el cual también ya lo tenemos hecho aquí. Y en el inciso A nos pregunta si el comparador funciona como comparador inversor o no inversor. Funciona como no inversor. Inciso B. Conecta el osciloscopio al pin de salida del amplificador operacional y observa la gráfica. ¿Qué sucede cuando el voltaje de la señal de entrada es mayor al voltaje de referencia? Conectamos el osciloscopio a la salida. Y luego nos pregunta qué sucede cuando el voltaje de la señal de entrada es mayor al voltaje de referencia. Activamos la emulación. Apagamos los canales que no nos sirven. Ponemos el canal A, que sería el amarillo, en DC, corriente directa, y nos sale esta forma de onda. Ahora pasaré a explicar. La señal de referencia se aplica en la entrada inversora y la señal al detectar a la entrada no inversora con el fin de que cuando el amplificador compare ambas señales, si la señal a detectar es ligeramente mayor que la de la salida de referencia, el voltaje del amplificador será casi igual al más VSS, que sería prácticamente el de 12 voltios la batería. Y esto es lo que sucede con el LED. Esto es lo que pasa con el LED cuando el potenciómetro está en cero. No va a encender, obviamente. Pero ya después de un rango
que sería el umbral, de 50%, empieza a brillar el LED hasta el 100%, sigue igual. Y puse estos voltímetros como referencia para ver dónde es que caía, dónde es que está el voltaje de entrada cuando es mayor que el voltaje de referencia. Claramente aquí está que este es el mayor. Es lo que había comentado antes, donde casi será casi igual al voltaje BSS, que sería la batería de 12 voltios. Aquí se puede observar. Y pues este sería el circuito 2. Ahora pasaremos a hacer, bueno, a realizar el circuito 3, que sería el inversor, el cual también ya lo tenemos hecho aquí. Nos pide capturar el siguiente circuito, ya está hecho. El inciso A nos pide cuál es la ganancia de forma calculada matemáticamente del amplificador operacional. Utilizando la fórmula que nos había dejado en el documento, da igual que menos por 10 kilo ohms partido 2 kilo ohms por estas resistencias. Se utilizan estas resistencias por la fórmula que, que las está especificando. Luego nos da un igual de 5 voltios, menos 5 voltios. Inciso B. Conecte el osciloscopio al pin de salida del amplificador operacional y observar la gráfica. La magnificación, o sea, amplificación del amplificador operacional corresponde al valor calculado del inciso anterior. Ahorita veremos qué es lo que sucede. Bien, iniciamos la emulación. Apagamos los canales que no nos interesan. Bien, pongo el cursor para ver. Como nos pide la magnificación del amplificador operacional corresponde al valor calculado del inciso anterior. Si lo ponemos en la punta, nos da que un voltio, nos da un voltio. Aquí está la línea, lo que divide a esos dos, justo en cero. Entonces el valor pico pico sería un voltio y aquí sería menos un voltio, lo cual no corresponde al valor calculado anteriormente, ya que aquí da un voltio y en la fórmula que hicimos, bueno, que hice, me salió menos 5. Bien, en el inciso C nos pide conectar el osciloscopio al pin de salida del amplificador operacional y observar la gráfica. La salida está en fase o invertida respecto a la señal de entrada. Bien, está invertida porque está... esperen, disculpen. Bien, como podemos ver aquí, la señal... Esperen, voy a agrandar eso. Como podemos ver, la señal está invertida, ya que cuando una señal de onda va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Entonces no está en fase y por eso es que está invertida. Ahorita el inciso D nos pide, en base a la respuesta anterior, defina si el amplificador operacional está configurado como amplificador inversor o no inversor y justificar la respuesta. Está configurado como amplificador inversor. ¿Por qué? Porque la entrada inversora se encuentra conectada a tierra, la cual sería esta. No inversora. La entrada no inversora se encuentra conectada a tierra y la señal se aplica a la terminal inversora del amplificador operacional y por tanto se dice que la señal de salida que obtendremos
estará amplificada e invertida con respecto a la señal de entrada. Ahora pasaremos al circuito 4, que es sumador no inversor, el cual nos pide capturar el siguiente circuito, que ya está hecho aquí, y que observemos con el osciloscopio y dibujar la forma de onda que se observa. La forma de onda estará dibujada en el trabajo que ya habré enviado. Conectamos el osciloscopio. Esperamos. Apagamos los canales que no nos interesan. Y esperen. Como podemos observar en lo que nos pide del circuito 4, que observamos con el osciloscopio y dejamos la forma de onda que se observa, la forma de onda que se observa es esta, con que la celeste o la azul es la de entrada y la amarilla es la de salida. Lo puse así porque para que se apreciara mejor la forma de onda, pero en realidad si los pongo iguales están en fase. De hecho, aún así siguen en fase. Y ahorita pasaremos al circuito 5. Bien, nos pide, en el circuito 5 es un oscilador de puente de Wien. Nos pide en el inciso A capturar, conecte la punta del osciloscopio a la salida del oscilador y dibuje la forma de onda resultante. Bien. Bien, ya terminé de armar el circuito, que le faltaban algunas partes para que los demás circuitos no me fallaran. Nos pide que conectemos el osciloscopio a la salida del oscilador y dibujar la forma de onda resultante. La forma de onda estará dibujada en el trabajo que ya habré enviado. Iniciamos la emulación. Esperamos a que cargue. Los configuramos y así es como nos queda la forma de onda, que nos queda igual en fase. Ah, no, perdón. Sí. Ahí está. Nos queda en fase. Como se puede observar, lo voy a... Ahí está. Esta es la forma de onda que me aparece, donde el azul es la parte de entrada. No, perdón, la amarilla es la parte de entrada y el azul es la salida. Bien, y en el inciso B nos pide calcular el periodo y la frecuencia según los valores que muestra el osciloscopio. El periodo lo calculamos con el cursor. Bien, para calcular el tiempo, calculamos la parte más alta
de una de las ondas y aquí me marca 237 milisegundos. Esto ya lo había calculado antes me había marcado 237.50 milisegundos, pero no se puede estar bien exacto. No se puede poner bien exacto. Y para completar la forma de onda, lo único que hay que hacer es recorrer toda esta parte. Esta parte. Hasta el mismo punto donde ya habíamos llegado, que aquí nos da 1.24 segundos. Entonces el segundo valor, que sería el de 1.24, que es el más grande, se resta con el primer valor, que es el más pequeño. Sería 1.24 menos 237.50 milisegundos, que nos daría un resultado de 1.0025. Pero aproximándolo, solo queda un segundo. Y para calcular la frecuencia, es 1 dividido tiempo o periodo, que es igual, cambiando por los valores, nos daría 1 partido 1, que nos daría igual a 1 Hz. Así que el periodo es de 1 segundo y la frecuencia de 1 Hz. El periodo lo podemos calcular de aquí para acá o como se nos plazca, la verdad, solo hay que tener mucha lógica. Y pues eso sería todo de la práctica número 5 del tercer bimestre. Muchas gracias.